Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. En el 900 de AM estamos... Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos una vez más en su programa Nosotros Conversamos. Nuevamente nos da mucha alegría que estén con nosotros y hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer, hablando de este tema tan interesante que es pues las celebraciones que hacen durante la Semana Santa, y en particular nos vamos a referir a lo que es el Vía Crucis el día de hoy. Y bueno, para esto vamos a platicar con mis compañeros a los cuales voy a presentar a continuación, y presento nuevamente a nuestro compañero Juan, que está con nosotros. Adelante. Sí, pues la paz del Señor, César, y muy buena noche a todos los radioescuchas que en esta noche nos acompañen en su programa, que pues traemos en continuación el tema que el día de ayer iniciamos, que estén con nosotros en esta noche. Así también le damos la bienvenida a Jonathan, que nos acompaña. Bienvenido. Sí, paz del Señor, César, es un placer estar aquí con usted, y pues que a los radioescuchas, que Dios los bendiga en esta hermosa noche. Sí, también queremos presentar a Nico, que nos acompaña. Adelante, Nico. Sí, Dios te pague, César, es un placer nuevamente, diciendo lo mismo que dije ayer, que es un privilegio estar aquí con ustedes. Nosotros conversamos, y para los radioescuchas poner atentamente atención a este tema, que será también para edificación a nuestras almas. Así es, sí, también le damos la bienvenida a Aaron, que nos acompaña. Adelante. Sí, la paz, señor hermano César. Buenas noches a todos los radioescuchas. Es un placer estar en este super programa Nosotros Conversamos. Espero que todos los radioescuchas entiendan lo que vamos a hablar de hoy. Así, bueno, pues es lo que esperamos todos, y vamos a iniciar nuestro tema para aprovechar el tiempo. Tenemos nuestros compañeros que hoy nos acompañan, y vamos a hablar, de las costumbres de la Semana Santa, y en particular de lo que es el Vía Crucis. El día de ayer, si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos, estábamos platicando de que la Semana Santa es la culminación de lo que se denomina como el periodo de Cuaresma. Es un tiempo en el cual, dicen ellos, pues es un tiempo para meditación, para la preparación espiritual, para dejar de hacer cosas malas, para hacer ayuno, y muchos empiezan haciendo pues unas prácticas como es el tomar ceniza, ir al carnaval, no comer carne los viernes, y durante 40 días se hacen estas prácticas que decimos que de Dios pues no son aprobadas, y mucho menos son de parte de Dios instituidas, pero sin embargo ellos lo hacen. Pero ya la parte final, que estamos hablando de lo que es la Cuaresma, es lo que se denomina como la Semana Santa, o Semana Mayor, o Semana más grande, y vemos como también Dios no ha pedido una semana en particular. Es cierto que hay tiempos en los cuales Dios exige una preparación más completa, más íntegra, sobre todo cuando hay una santa convocación, pero que haya una Semana Santa en particular no existe. Que haya un Viernes Santo, un Sábado Santo, un Domingo de Gloria, de Resurrección, pues en realidad no es así. Todos los días son santos porque Dios los estableció. Pero vamos a continuar hablando de otra parte. Ya vimos eso, que son los días que, pues la semana, al ser Semana Santa, pues todos los días de la semana pues son santos. Pero en realidad todo el año debe ser santo, porque la vida que tenemos es para vivirla de esta forma, en santidad completa. Entonces, hoy nos vamos a enfocar más que nada, lo repito, en el Vía Crucis. ¿Qué es el Vía Crucis? Y vamos a platicar de todo esto, porque en realidad es una práctica y una tradición que se hace por mucho tiempo. Por mucho tiempo se ha venido haciendo esta práctica que decimos es en culminación con lo que es la Cuaresma. Vamos a decirle una definición, y también vamos a posteriormente a hablar de lo que está sucediendo actualmente. Adelante.
Sí, César. Pues según a los católicos en la web página web católica de javier.org, dice que la Vía Crucis es una meditación de los momentos y sufrimientos vividos por el Señor Jesucristo, que fue hecho prisionero hasta su muerte en la cruz. Así es. La palabra Vía Crucis está compuesta de dos palabras, o la frase, mejor dicho, Vía Crucis es una palabra compuesta. Vía y Crucis, que ambas son de origen latino, que significan camino de la cruz. Eso es lo que la palabra significa, el camino a la cruz, o en palabras más sencillas, dice que el Vía Crucis se representa con una serie de imágenes de la pasión que comúnmente son llamadas estaciones. No estaciones como verano, invierno, sino que así les llaman de esa forma. Es el recorrido que hace el Señor desde que es condenado a muerte hasta que es crucificado. Esas estaciones corresponden a incidentes particulares que Jesús sufrió. Entonces, básicamente eso es el Vía Crucis, es un recorrido que hacen ellos ilustrando todo lo que el Señor sufrió a lo largo desde que es condenado a muerte y hasta que es colgado en la cruz y resucita. Bueno, todo eso es el Vía Crucis. Pero es una práctica agradable a nuestro Dios. Yo quiero mencionar una noticia que salió hace algunos días, para ser exactos, porque es una noticia que sorprende, ¿verdad? Y como en esta ocasión, para las personas que pues les gustan mucho o están enterados de las noticias y de las películas que comúnmente se hacen, hay una película que se está grabando en México, principalmente en la Ciudad de México, que es del agente 007, que todos lo conocen como James Bond, y que hoy en México se está grabando. Pero curiosamente, por ejemplo, el diario El Universal, un diario de renombre en la Ciudad de México, con fecha del 29 de marzo de este año 2015, publica una nota muy, pues ahora sí que sorprende, ¿verdad? Porque realmente por muchos años en la Ciudad de México, y en particular en el Zócalo o en Iztapalapa, son ciudades donde se hace o se representa dicho Vía Crucis, o teatro donde se escenifican la muerte del Señor. Pero sin embargo aquí dice que por causa de la película no van a poderlos ellos a grabar. Y la nota dice lo siguiente: por el 007 cambian la locación del Vía Crucis. Y ya empieza la noticia a decir, ¿verdad? Dice, el próximo Viernes Santo los personajes de la Pasión de Cristo no podrán llegar al Zócalo. Este fue cerrado también para ellos, al igual que también para los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa el pasado jueves. Y ya empieza a mencionar la noticia. James Bond tuvo más fuerza e influencia. No pudieron ni con Cristo, ni con Poncio Pilato, ni con María, ni con Caifás, ni con Anás, ni con Barrabás, ni con Nicodemo, ni con María, ni con Magdalena, ni con Dimas, ni Gestas. Pudo más este héroe para poder rodar su película en el Zócalo. Entonces, aquí vemos claramente algo que es un poco sorprendente, ¿no? Y más para los católicos. Dice, por esta razón, la autoridad del Distrito Federal les negaron a los actores el permiso para realizar la representación donde se escenifica desde el 2001 en la Plaza de la Constitución, llamada comúnmente como el Zócalo. Y aunque obviamente no puedo leer toda la noticia por el tiempo, porque tenemos mucho que hablar al respecto, sí queremos dejar aquí en claro varias cosas. No vamos a ponernos también a ver los detalles de la película ni darle propaganda. Lo que sí queremos ver es cómo aquí para el gobierno y la iglesia inclusive pudo más un negocio, algo comercial de hacer la película, que seguirles dando oportunidad de que grabaran los actores esta obra de teatro llamada Vía Crucis. ¿Y por qué digo obra de teatro? No nos estamos burlando, no la estamos criticando, sino que así ellos mismos la nombran. Y voy a mencionar a dos personas que están encargadas de hacerlo, que son personajes católicos, porque como bien lo decía Joel en un comentario que hacíamos previos al programa, mucha gente piensa que esto es de pura gente fanática y pura gente, pues ahora sí que pues que no son en realidad, que como que si fuera una idea, porque cuando a veces se critica lo que se hace, dice, no, es que la gente es lo que lo hace, la iglesia nunca lo aprueba, la iglesia no está de acuerdo, son los fanáticos ahí que no tienen nada que hacer. No, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, Francisco Hernández Ramos
es el director general de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el cual se llama Fénix Novo Hispano. Y estamos hablando que es una obra de teatro porque los que actúan ahí son actores. Quizás en otros lugares de México no sean actores los que participen, sean la misma gente y en realidad no tengan estudios, incluso pues se tienen que de alguna manera apoyar para poderla escenificar, pero cuando en estas, lo que es Ixtapalapa y lo que es en el Zócalo, está aquí hablando la nota de que son actores. Por lo tanto, ellos mismos dicen que son obras de teatro, que sí, se narra lo que aparentemente sufrió el Señor. Digo aparente porque luego vamos a ir analizando el Vía Crucis y hay cosas que no concuerdan de acuerdo a la Escritura. Pero dice que este personaje, Francisco Hernández, no es un miembro de la Iglesia Católica, ahora sí que podemos decir, pues uno, ahí cualquier persona. Tampoco, por ejemplo, estamos hablando de José de Jesús Aguilar, el cual es el encargado de radio y televisión de la Arquidiócesis de México. O sea, no es cualquier persona. Es un sacerdote que ya lo hemos visto en otras ocasiones hablando de muchas declaraciones, entre ellas que los santos no hacen milagros, ni siquiera la Virgen, y muchas declaraciones que han escandalizado al pueblo mexicano. Pero este personaje, José de Jesús Aguilar, es el director, el encargado, el que da la cara, el vocero de radio y televisión en la Arquidiócesis de México. O sea, de manera que el Vía Crucis sí está apoyado por gente que conoce de la iglesia, y en este caso claramente lo dice. Este hombre, José Jesús Aguilar, es el que ha apoyado a este grupo teatral en su representación desde sus inicios. Entonces, por eso podemos decirle con toda libertad que es una obra teatral. Asimismo, Hernández Ramos destacó que la compañía que representa la obra retomada por pinturas y para trasladarlas a la Pasión de Cristo, toman escenas también de pintores del siglo XVI. Y bueno, la noticia va empezando a decir quiénes son los actores y todo eso, pero por la filmación de James Bond ya no se les dio permiso. Hasta el domingo 5 de abril está cerrado y la única opción que tenemos aún no es segura y puede ser la calle Guatemala, y empiezan a decir las opciones que van a poder tener para poderlo pues realizar. Pero repetimos, ¿qué es el Vía Crucis? Es una obra de teatro, una representación que ellos hacen del sufrimiento que hizo el Señor. Pero vamos a ir platicando más adelante qué es lo que hace el Vía Crucis, y también vamos a ver que actualmente hay dos clases de Vía Crucis. Está el tradicional, está el que por la mayoría de las gentes conocemos, pero también está uno, pues decimos nuevo porque es más reciente que el otro, pero ya ni tan nuevo porque estamos hablando de que fue en tiempos de Juan Pablo II. Y de hecho, si ustedes lo buscan, así pueden buscar, encontrarlo. Nuevo Vía Crucis de Juan Pablo II. El otro pues ya es más tradicional. Entonces, de esto vamos a hablar. No olvide que el día de hoy sus llamadas cuentan mucho para nosotros. Nos puede llamar al teléfono en cabina, área 714-602-8354. Entonces, ya vimos lo que dice esta nota, pero cabe mencionar ya bíblicamente, Juan, ¿esto está aprobado por Dios? ¿O qué puedes tú decir al respecto? Pues realmente, como en aquel tiempo había sacrificios que Dios aprobaba y que Dios así se había establecido, pero aún el rey David decía en uno de sus salmos: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Es decir, aún iba a llegar el tiempo que el sacrificio que estaba establecido, ya Dios ya no lo iba a querer. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es decir, ya Dios está buscando el sacrificio que Él busca del hombre, muy distinto a un sacrificio corporal, humano y así de animales, como fue que Dios lo aprobó. Yo quiero aportar un poco a ese punto que nos habla nuestro hermano Juan. Es cierto, la Biblia nos habla de los sacrificios que a Dios le agradan. No se está hablando de una imitación al sacrificio de Cristo, literalmente del camino a la cruz. Nos habla de un sacrificio, y dice en la primera de Pedro, capítulo 2, desde el verso 4, dice así, que sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, acercados a Él,
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos habla sí de un sacrificio, pero no del literal, no del que la gente, pues voy a decir, algunos fanáticamente, algunos en ignorancia, algunos otros sí lo hacen de corazón, pero esto no le agrada a Dios. No. Y incluso nos habla la escritura de, en una ocasión, en Reyes, nos habla de cómo estaban ahí, pues un grupo de personas haciéndole sacrificios a sus dioses, a los Baales, a ídolos muertos. Y en esto nuestro Dios no tenía ningún contentamiento, no se agradaba en esto. Y menciona qué clase de sacrificio estaban haciendo. Dice que comenzaban a danzar, comenzaban a gritar, comenzaban con cuchillos. Hermano Ángel, es un punto que llega a mi mente también cuando usted menciona estos profetas de Baal, ¿verdad? En realidad estaban dañando sus cuerpos con los cuchillos, que en cierta forma es similar a, por ejemplo, un católico que, ¿verdad?, por sangrando sus rodillas va cuadras y cuadras para llegar a la catedral. Pero decía Pablo, ¿verdad?, claramente en Romanos, el apóstol Pablo decía, presentar delante de Dios sacrificio vivo. O sea, eso no es, no es algo vivo, ¿verdad? Porque están dañando sus cuerpos y hay sacrificios que sí se puede presentar delante de Dios, pero que no son dañosos para el cuerpo. Sí, nos habla la escritura acerca del sacrificio del Señor Jesucristo, y dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 9, en el verso 25, el sacrificio del Señor Jesucristo fue perfecto, fue único, dice en Hebreos 9:25, dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Una sola vez. Y con eso basta. Así es. Entonces quiere decir que esta práctica, esta representación que hacen, esta obra de teatro, no es pedida por nuestro Dios. No. Dios no la quiere que la hagamos, que nos sangremos los pies, las manos, las rodillas, que nos agarremos a chicotazos, que nos dejemos clavar, para que digamos, no, yo quiero sentir lo que el Señor sintió. Si vamos a hacer un sacrificio, hagámoslo de toda nuestra vida, pero hablando espiritualmente, en una vida consagrada a Dios, apartados del mal, siguiendo su doctrina. No literalmente voy y lo hago una semana y después ¿qué? Es lo que yo he estado observando y pues se me viene a la mente y lo comentábamos, el texto que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero en ningún momento el apóstol Pablo se refiere a este tipo de imitaciones. ¿Por qué en vez de llevar este show como algo teatral o simplemente como algo que hagamos una vez al año, una semana? ¿Por qué no realmente imitamos a Cristo como nos incitó el apóstol Pablo en sus obras de caridad, en sus obras de justicia, en su santidad, en su consagración, en su sacrificio de ayuno, no una vez al año, en sus oraciones, no una vez al año, sino todos los días, cada día? Así es.
Y este Via Crucis o esta representación teatral se hace continuamente, se hace en varios lugares, ya lo vimos nosotros. Se hace en México, incluso aquí en Estados Unidos también se hace, pero donde se hace con mayor fanatismo, fuerza es en México. Pero lo curioso es de que estábamos viendo, hay videos, usted lo puede buscar en internet, por ejemplo poniéndole Via Crucis de Iztapalapa o poniéndole Via Crucis, le van a salir muchos videos. Hay una entrevista que queríamos platicar con usted, a lo mejor usted la puede ver después, y bueno, la puede ver, está disponible para el público, donde la reportera pues primeramente le pregunta al padre por qué él hace eso y lleva a su hijo. Pero lo que más nos impresionó fueron las respuestas que dio su hijo, una persona o un niño de, bueno, 9 años. De 9 años cuando se le hizo la entrevista, obviamente. Hoy yo me imagino pues ya está más grande, pero que el video quedó grabado y dice que se llama Alejandro, tenía 9 años cuando se le hizo la entrevista. Pero queremos comentar un poco acerca de las respuestas que dio y que realmente pues dejan mucho que desear para ser una persona de su edad y que ya lo ha hecho por varios años. 4 años. Ese Via Crucis pues deja mucho que pensar, hablando de la convicción que debería existir en ellos. Entonces vamos a platicar un poquito al respecto. Sí, una de las... Bueno, ya que la gente lo escuche, así como dice el hermano César, lo pueden buscar en YouTube y ahí le ponen Via Crucis y sale este video de este niño. La reportera que le pregunta primero al papá, le dice que por qué lo hacen, por qué participan, y el papá da una respuesta, dice, pues es una celebración entre familia, como un evento familiar. No dio un razonamiento de su fe. Y luego ya la reportera comienza a preguntarle al niño, si él va a representar a nuestro Señor Jesucristo, debe de haber un entendimiento tanto del padre y así enseñarlo a su hijo. Sí, porque, bueno, de acuerdo a la Biblia, ¿cómo nos dice que instruyamos a nuestros niños en el camino de Dios? Bueno, si él va a tomar este papel, su padre, y le va a enseñar a su hijo, hubo de haber tenido una preparación, adoctrinamiento de su padre, tanto como de los padres de la iglesia. Y no, el niño dice, bueno, yo participo porque mis primos lo hacen, pues para divertirse. Lo ve como algo, como un juego. Yo así lo consideré. Cada persona lo puede ver en su casa y sacar de ahí sus propias conclusiones. En verdad los están enseñando, o cómo están viendo esto. De pasar de ser algo, si vemos en la escritura, que nos traiga un razonamiento, un compungimiento de corazón para cambiar, para buscar el camino de Dios, o lo están viendo ya como algo teatral, como show. Incluso hasta la niñez está cayendo en esto. Sí, porque según el propósito del catolicismo es para poder de una manera sentir el dolor que pasó el Señor, compartir en ese dolor. Lo están haciendo según en un propósito de fe, de convicción, pero como vemos en la respuesta tanto del padre como del niño, no hay base en lo absoluto de fe, ni mucho menos de convicción, sino simplemente como el niño decía, me gusta participar con mis primos, me llamó la atención y me gusta porque lo hacen ellos y yo me animé. Entonces, y luego la reportera, algo muy importante, le dice al niño, oye, ¿y qué preparación tuviste? Pues el niño, obviamente, ahí ustedes lo van a ver, no hay respuesta, dice, pues sí me preparé. Ella dice, ¿cómo? Dice, ¿rezaste? Y al niño pues de ahí toma de esas palabras, sí recé, pero estamos hablando que haber habido una preparación en algo que es de fe, pues del mismo niño hubiera respondido. Y no hay convicción en fe de cualquier tipo, porque incluso cuando la reportera le pregunta al padre, y ¿por qué? ¿Cómo es que le interesó? No, pues es que le gusta porque es un ejercicio tipo físico. Quiere probar su condición. Quiere probar su condición de a ver cuánto aguanta.
Eso no tiene absolutamente... ¿Por qué no va y se mete a gimnasio, a correr o Deporte. natación, X deporte, si realmente quiere hacerlo por ese lado? Por condición. Entonces no... Por el lado que lo veamos, si es un algo teatral, está bien, vamos a ponerlo de ese lado. Es un show para mirar, dicen ellos, para mirar cómo sufrió Cristo, para que nosotros veamos con nuestros ojos y podamos palpar el sufrimiento de Cristo. Bueno, pero ¿por qué lo mezclan con religión? ¿Por qué lo mezclan en cada estación un rezo y en cada lugar que va parando hacen un rezo y ahí se ponen a orar? Entonces están mezclando dos cosas muy diferentes. Sí. Ya se está dejando de ser un show para ellos y es una tradición en base a su, bueno, en su entendimiento de su fe. A su credo. Bueno, y todo esto nos lleva a pensar, bueno, si el niño ya tenía 4 años haciéndolo, porque le preguntan y él dice que tenía 4 años, quiere decir que empezó a los 5. Imagina para un niño cargar una cruz de ese tamaño. Aunque obviamente para el niño pues tiene que darle una que no esté muy pesada. Pero el niño contestaba por contestar y no se veía seriedad en la entrevista. Si ustedes pueden notar después cuando lo vean o lo escuchen, Pero es un deporte. hay risas detrás de ellos. Incluso cuando en lugar de que el papá se sintiera le diera vergüenza que no sabía responder, cuando él se queda callado, se ríe. Como que si su hijo, o sea, como que si él hubiera hecho una gracia, cuando le preguntan ¿cómo te preparaste? ¿Por qué haces esto? No, pues no sé. Y nomás decía que no sabía, que no se acordaba. Y casi eran preguntas, aunque que él hubiera podido decir, no, mira, yo hago esto por esto y por esto y por esto. Y yo creo que así fue, por lo menos, inclusive desde su perspectiva católica, pero ni eso. Empezaban en burlas y el padre se reía como que si de veras fuera, o sea, no hay ninguna seriedad. Entonces todo eso nos lleva a pensar a nosotros en todo esto. Bueno, ¿qué es el Vía Crucis realmente? Pues es un pasatiempo. Que sí, hay actores y donde no hay actores, pues hay personas que se dejan golpear de verdad. En ocasiones mucho sangran de ellos y hay quien de veras se ha dejado clavar. Hay quien de veras se deja poner una corona de espinas y se toma el vinagre y sufre realmente. Pero otros no, otros son actores, van con las medidas de seguridad pues adecuadas, llevan micrófono, llevan todo el maquillaje que se necesita para estos actos. Pero estamos viendo de que ni aunque sea de manera actuada, ni aunque sea de manera natural, o sea que de veras no se esté fingiendo los golpes y realmente esté sufriendo el castigo, de ninguna de las dos formas es aprobado por Dios. De ninguna de las dos maneras Dios está de acuerdo con esto. Entonces vamos a ir ahorita al corte intermedio de nuestro programa, pero también vamos a analizar cuando regresemos realmente las estaciones o partes del Vía Crucis, tanto el tradicional como el que llaman ellos como nuevo Vía Crucis. Entonces esto, primera parte, lo vemos ojalá para que ustedes mediten y piensen realmente. ¿Cuántas veces a lo mejor usted tiene planes de ir este fin de semana al Vía Crucis? Sea en este lugar de Estados Unidos o en México, los que nos escuchan a través de internet puedan decir, no, pues yo voy a ir al tradicional Vía Crucis de Iztapalapa, que ya tiene más de 150 años que se hace. O voy a ir al de México, al de la capital, o voy a ir a otro. Pero, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Solamente a alegrarte o a sufrir temporalmente un tiempo? Entonces vamos a ir ahorita al parte intermedia de nuestro programa. En un momento regresamos para que se quede con nosotros en este subprograma Nosotros Conversamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901.
785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Continuamos en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos platicando del tema del Via Crucis, una práctica que se hace principalmente en México, en muchos lugares, principalmente en Iztapalapa, una de las ciudades con más tiempo donde se practica esta obra teatral. Y repito, por si usted se acaba de conectar con nosotros, el decir obra de teatro no es ofensa, porque en realidad lo es. Hay películas que también se han hecho y son actuadas. De hecho, hay una de las que más causó polémica, fue una llamada La Pasión de Cristo, donde mucha gente iba a verla al cine o en su casa y realmente muchos se conmovían. Muchos, incluso hubo quien murió de un infarto por haber visto esas escenas, en fin. Pero mucha gente se pone a llorar, pero sale y a su vida normal, a su vida es algo pasajero. Y los que están ahí en el Via Crucis, hay unos que están nomás por el escándalo que se hace ahí, y otros porque realmente quieren ver, y sí se duelen un poco. No podemos negar que hay gente que sí va pensando de esta forma, de que se conmueven y le da tristeza de ver cómo lo golpean y de cómo se cae. Bueno, aunque de eso vamos a hablar ahorita. Si usted, ¿qué cree que nos está escuchando? ¿Que realmente el Señor cargó la cruz? ¿Usted cree que el Señor se haya caído 3 veces? ¿Usted cree que existió una mujer que le limpió el rostro? De todo eso vamos a platicar más adelante, ya ahorita en el programa, porque es muy importante que lo mencionemos. Todos esos acontecimientos están registrados en el Via Crucis, pero ¿los dirá la Biblia? Quédese con nosotros. Estamos platicando del Via Crucis y vamos a iniciar. Ya repetimos solamente por decir, Via Crucis significa camino de la cruz. Es la representación que hacen los católicos de los sufrimientos que hizo el Señor desde que es condenado a muerte hasta que es clavado en la cruz. Entonces vamos a ir mencionando una por una. Ojalá usted tome su Biblia. Vamos a leer también pues la Biblia, porque queremos comprobar si eso no es esto de Dios. Búsquela, tome su Biblia. Vamos a decir muchos textos y también vamos a ir analizando uno a uno del tradicional, repito, el tradicional Via Crucis, porque después hay otro que a lo mejor usted no sabe mucho de él, que se llama Nuevo Via Crucis de Juan Pablo II. Vamos a analizar primeramente el tradicional, posteriormente vamos a ver el segundo y luego compararlos entre los dos y a ver el por qué son diferentes. Entonces, Ángel, vamos a platicar, a iniciar con la número 1 o con las primeras estaciones, que repito, así le llaman ellos, estaciones que son, o partes, podríamos decir también que es parte número 1 o acontecimiento número 1. Adelante. En la primera estación se habla de Jesús sentenciado a muerte. Esto es de acuerdo a las 15 estaciones, pues las tradicionales. La escritura, pues verdaderamente se habla de una sentencia a nuestro Señor Jesucristo, y nos habla San Mateo capítulo 25 desde el verso número 57 en adelante. Habla en el capítulo 27 verso 15, habla de la sentencia de nuestro Señor Jesucristo en la primera estación. En la número 2 dice Jesús cargando la cruz. Esto será cierto de acuerdo a los 15 estaciones tradicionales, o no es bíblico. Nos dice la escritura en San Mateo 27, en el verso número 32.
nos habla de alguien que cargó la cruz, pero no menciona que fue el Señor Jesucristo. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. No nos está diciendo que fue el Señor Jesucristo. Y en las 15 estaciones tradicionales, la número 2 de ella dice Jesús cargando la cruz. Entonces, ¿dónde está lo bíblico de estas estaciones? Tampoco menciona que Cristo la estaba cargando y se cansó o por caerse. Ahí Simón se remó muy acomedido mostró compasión por él para ayudarle. No, dice que fue obligado. Sí. Lo obligaron a que cargara la cruz. Bueno, la estación número 3. Como dice la estación número 3, Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Pero como decía nuestro hermano Ángel, que el Señor Jesucristo no cargó la cruz, sino fue Simón de Cirene, que fue obligado a cargar la cruz. Solo la tercera estación se puede decir que no tiene sentido. Si Jesucristo no tiene base bíblica tampoco. Como dice el hermano, no tiene base bíblica. Pero ¿cómo pudo caer el Señor Jesús si no iba cargando nada? Y la tercera estación, Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Pero él no iba cargando la cruz, sino fue Simón de Cirene. La cuarta estación. La cuarta estación también lo narra, que encuentro con la Virgen. Bueno, esa estación tampoco es bíblica, porque no nos menciona nada sobre la madre de nuestro Señor Jesucristo que estaba ahí lista para levantarle, para encontrarle, para abrazarle. Otro error en las 15 estaciones. En la número 5 nos habla el cirineo ayuda al Señor a llevar la cruz. En parte tampoco es bíblico, porque no nos habla que lo obligaron. No ayudó. No que él fue, como decía nuestro hermano Joel, ayudó, se vino de su voluntad a llevar la cruz. El cireneo ayuda al Señor a llevar la cruz. Esta es la número 5. En la sexta. La sexta también está diciendo que se encontró con Verónica y enjuga el rostro de Jesús. Y sabemos que eso tampoco es real. En el verso 55 de Mateo 27, ahí nos habla, dice, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Es decir, que si hubo mujeres, estaban lejos. Nadie se le pudo acercar, mucho menos menciona una tal Verónica. Entonces estaban de lejos mirando. En la séptima estación habla de la segunda caída en el camino de la cruz. Y nuevamente, si el Señor Jesucristo no iba cargando la cruz, pues ¿dónde está esa caída? Y tampoco está en la escritura. No, y también algo que es importante mencionar, según el orden en que acomodan las estaciones del primer Vía Crucis, el tradicional, cuando ayuda a Simón, o como más dice, la número 5 es cuando dicen ellos que le ayuda Simón al Señor. La 6 decimos cuando la Verónica le limpia el sudor, pero posteriormente se vuelve a caer. Aquí es que analicemos una cosa. Podría ser, si hubiera sido cierto esto, podría ser comprensible que la primera vez se cayó porque iba cargándola solo. Pero si ya para las 5 ya este Simón iba cargándole o le iba ayudando, ¿por qué se volvió a caer? No tiene sentido la caída. ¿Por qué se volvió a caer? ¿Quiere decir que no le estaba ayudando bien? O sea, porque si ya te están ayudando y te vuelves a caer, ¿dónde está la ayuda que le estaba dando Simón? Si analizamos las cosas en el supuesto caso que de veras haya sucedido. Sí, y pensándolo en su razón, en lo que ellos están queriendo proyectar la escena, es de que ya después de la primera ya estaba cansado, como lo vieron que se cayó, y por eso entonces
vino ofrecido, según ellos, para ayudarle, porque como se cayó ya estaba cansado, ya no podía. Pero como dice el hermano César, da el caso que se vuelve a caer. Entonces, ¿dónde está la ayuda? Totalmente, eso está comprobando que la ayuda no era, como lo dicen. En la número 8, dice, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Y nos habla la escritura de un momento que cuando él iba cargándola en el camino, cuando Simón de Cirene iba cargando la cruz, habla de un grupo de mujeres que el Señor les dio un mensaje. En la número 9 dice, Jesús cae por tercera vez, y nuevamente esto no es bíblico, no está en la escritura. En la número 10. En la estación 10 dice, Jesús despojado de sus vestiduras. Bueno, dijo, el Via Cruz está compuesto de situaciones reales y de ficticias. La estación número 3, 7 y 9 hablan de las 3 caídas. Y no porque sea luchador, ya claro, es porque ellos así lo han inventado. Que es las 3 caídas que el Señor tuvo en el camino hacia el Gólgota. Pero la Biblia no menciona ni siquiera una de esas caídas, las cuales entonces son producto de la imaginación de él. Otras sí son ciertas, pero las han revuelto para que la gente que no conoce o no le gusta estudiar, pues se confunde y cree que todas hayan sido válidas. En la número 11 habla Jesús clavado en la cruz. Y como menciona nuestro hermano César, algunas son válidas, algunas sí son ciertas y otras no. Con un propósito de causar tristeza, sentimiento en las personas. Como que lo que sufrió Cristo no fue suficiente. Como que lo que le hicieron a nuestro Señor no fue suficiente sufrimiento para sentir dolor, para conmoverse uno, afligirse en espíritu por lo que él padeció. No, todavía vamos a añadirle más sufrimiento que aparente todavía más agonía para que entonces sí sintamos compasión por él. En la número 12 nos habla estación 12 que Jesús muere en la cruz. Y esto pues tiene base bíblico porque sabemos que el Señor Jesucristo murió clavado en la cruz. Como decía el hermano César, unas partes pueden ser verdaderas, pero otras pueden ser ficción. En todo esto también yo pienso que vemos un cierto contradicción. En todo esto también yo creo que todos nosotros vemos una cierta contradicción en cuanto a la celebración de la Pascua, porque según ellos es una celebración de su resurrección. Su resurrección fue con gloria, fue de poder, fue el poder de Dios, o sea, la muestra más grande del poder de Dios, que un hombre muerto fue levantado hasta el cielo. Pero todo eso aún en sus propios templos, ¿tiene un Cristo de gloria? No, ahí está crucificado. Ahí está crucificado. Un Cristo siempre derrotado, débil. Y en este Via Crucis que cada año ellos sienten la necesidad de repetir, como que necesitan, por el propósito de que valían o pueden sentir este dolor, pero también están exagerando en cierta forma su debilidad otra vez, y en una forma que realmente ni fue bíblico. Él ni cargó la cruz, ni cayó. Yo he visto algunos videos de esto, y sí se ve que siempre pues es un Cristo débil lo que presenta. Un Cristo que casi hasta quejando en cierta forma de su sacrificio, y esto no fue un sacrificio voluntario. El propósito de esto es para conmover el sentimiento en sí, ¿verdad? Estamos diciendo es una obra, y pues las obras
es para mover el que está viendo, el que está escuchando, para moverlo a sentimiento, ya que la Biblia no tiene, ¿verdad?, las caídas, no tiene que la madre del Señor llega y lo abraza, pero fuera un momento donde ahí están las mamás, ahí están los padres. Eso mueve, ¿verdad?, sentimiento humano, mueve, ¿verdad?, más para darle más sabor al show que se está haciendo. Por eso ese es el propósito, ¿verdad? Esa es la opinión de tu hermano. Así es, miren, el folleto número 52, llamado El Via Crucis, de Conozcamos Nuestra Fe Católica, que lo puede encontrar en laverdadcatólica.org. En ese folleto, pues, ponen las estaciones. Quiero mencionar algo, y no es porque esté contradiciendo a Ángel. Hay quien toma 15 estaciones, como él las está mencionando, pero hay quien solamente toma 14. Entonces la contradicción no es nuestra, es de ellos. Que curiosamente unos tienen un Via Crucis con 15 y otros tienen uno con 14. El que él está mencionando es el que tiene 15. Pero por ejemplo en este folleto solamente ponen 14. Entonces decimos, yo no lo estoy contradiciendo a él. Más bien dicho, estamos mencionando la contradicción que al analizar los Via Crucis que ellos presentan, vemos que no son iguales. Y que realmente pues sí le ponen imaginación. Por ejemplo, este folleto, en la número 9, que es cuando se cae por tercera vez, veamos cómo dice. Jesús no tiene más fuerzas. Sus piernas ya no lo sostienen y cae por tercera vez. Pero él sabe que tiene que llegar y quiere llegar hasta el fin de su misión. Por eso se levanta y sigue. Y luego ponen una oración. En cada estación ponen una oración. En esta dice lo siguiente. Oremos. Jesús, tú tenías clara tu meta, salvarnos. Y no te importaron los sufrimientos, los dolores, las dificultades. Ayúdame a que del mismo modo yo en mi vida tengo una clara meta. Sálvame para que yo me levante de todos los obstáculos que me encuentre. Esta idea es la respuesta que en ocasiones dan cuando se les pregunta del por qué la Biblia no menciona las caídas. Cuando entrevistaron a José de Jesús Aguilar años anteriores en el Via Crucis de Ixtapalapa, el reportero le pregunta esto, bueno, ¿y es verdad que las caídas no están en la Biblia? Y él no titubea en decir que no. O sea, pareciera lo contrario, que iba a tratar de dar una justificación y dice, no, nosotros sabemos que la Biblia no dice eso. Entonces le contesta el reportero, bueno, y si no dice, ¿por qué están en el Via Crucis? Es que mira, es que el Via Crucis también tiene un trasfondo psicológico. O sea, si tú lo analizas, ahí es para que tú subas tu autoestima. O sea, el hablar de caídas no son caídas materiales, son caídas espirituales que nos ayudan, así como dice aquí, a levantarnos de las cosas que nos pasan en la vida. Y por eso, aunque sí se significan las caídas, pero representan las caídas que tenemos comúnmente en la vida, y por eso también nos ayuda a nosotros a levantarnos después de cada caída. Esa es la respuesta que dio José de Jesús Aguilar. Y además dice, pero hablando de eso, sí están, no en la Biblia, pero sí en la tradición. Quisiera saber cuándo cayó en el sentido espiritual, cuándo cayó Jesucristo. Si es lo que está diciendo. En nuestras caídas, sí, pero nuestras caídas son muy independientemente a que si Jesucristo cayó en el material, o sea, hablando físicamente o hablando en su espíritu. Creo que si lo están transportando a un sentido espiritual y hablando de Cristo, creo que con mayor razón están ofendiendo a Dios. Sí, porque en Cristo no hubo derrota ni caída. Bueno, pues eso es lo que ellos presentan, ¿verdad? Al respecto. Y otra vez lo repito, estamos hablando del director de radio y televisión de la Arquidiócesis de México. O sea, el vocero, el que representa a la Iglesia Católica en México. Y bueno, ya mencionábamos de ese Via Crucis, pero yo quiero mencionar, porque el tiempo se nos va, el nuevo Via Crucis de Juan Pablo II. Curiosamente, aunque no ha sido aceptado, fíjense, parece algo como contradictorio. El Via Crucis, donde se habla de las caídas del Señor, donde se habla que carga la cruz y donde se habla que la Verónica le limpia el rostro,
aunque bíblicamente está probado que no es cierto, sigue siendo aceptado y sigue siendo el que se sigue tomando como base para representar el Vía Crucis. Pero sin embargo, el nuevo, que está más apegado a lo bíblico, no lo aceptan como tal. O sea, aunque ya hay uno más nuevo, pareciera que no existiera porque siguen basándose en el otro que no tiene base bíblica. Porque es más conmovedor, como decía nuestro hermano Joel. Como que si no fuera suficiente el sacrificio del Señor para hacernos razonar. Por ejemplo, mira, y aquí es donde tiene 15. Aquí sí tiene 15 en el nuevo, en el de Juan Pablo II. Y así lo pueden usted buscar, póngale en el buscador, valga la redundancia, el Vía Crucis nuevo de Juan Pablo II. Y tiene 15 estaciones. Y yo quiero que les vayamos comparando, para que veamos ya en los minutos que nos faltan, que vamos haciendo diferencia. Mientras que en la primera estación del tradicional dice Ángel, Jesús sentenciado a muerte. Acá dice Jesús en el huerto de los olivos. Es un hecho que no podemos cuestionar. Claro. La número 2 dice Jesús cargando la cruz. En la número 2 de aquí del nuevo dice Jesús es traicionado por Judas. La tercera, Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Aquí ya no la ponen la caída, eliminaron las caídas. Y dice la número 3, Jesús es condenado por el Sanedrín. En la cuarta, encuentro con la Virgen. Aquí es Jesús es negado por Pedro. Quinta, el cirineo ayuda al Señor a llevar la cruz. Aquí la quinta es Jesús es condenado a muerte. O sea, lo que allá viene siendo la primera, aquí viene siendo la quinta. Sexta, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Aquí le fue peor al Señor porque allí le limpiaron la cara. Aquí es cuando le dan con el látigo y le ponen la corona de espinas. Séptima, segunda caída en el camino de la cruz. Aquí es Jesús carga la cruz. Octava, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Aquí es Jesús es ayudado por Simón a llevar la cruz. Novena, Jesús cae por tercera vez. Aquí es cuando Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. La número 10, Jesús despojado de sus vestiduras. Aquí en el nuevo es Jesús es crucificado. Onceava, Jesús clavado en la cruz. Aquí la número 11 es Jesús promete su reino al buen ladrón. Doceava, Jesús muere en la cruz. Jesús está en la cruz, su madre y el discípulo. La 13, Jesús en brazos de su madre. Aquí es Jesús muere en la cruz. 14, el cadáver de Jesús puesto en el sepulcro. Esta es la 14, aquí sí coinciden, Jesús es sepultado. Y la quinta, o la número 15, quinceava, Jesús resucita. También aquí es Jesús resucita. Ahí sí coincidieron. Pero en la número 11, aquí quiero que platiquemos también porque en el video que queda grabado ahí del Vía Crucis de Ixtapalapa, mencionan precisamente ese acontecimiento, se ve de los dos malhechores que están junto al Señor. Y curiosamente, ¿cómo le llaman a ellos? Ladrón bueno y ladrón malo. ¿Y será esto posible? O sea, ¿habrá ladrones buenos y ladrones malos? No, pues no, es que en realidad el ladrón por su hecho es malo, él es hecho malo. Entonces, a lo que ellos llaman bueno, ahora sí como dijo el Señor, que a lo malo lo llaman bueno. Hubo un reconocimiento, pero no por su reconocimiento no quiere decir que era un ladrón bueno, sino que hubo un reconocimiento hacia quién era Cristo y por tanto y halló gracia. Cristo le dio esa bendición, le dio esa salvación, vaya. No podemos calificarlo o catalogarlo como ladrón bueno y ladrón malo. Fíjate que ellos hasta nombre le ponen. Le ponen nombre, o sea, la Biblia no menciona, yo no sé dónde sacan los nombres. El caso es de que ese ladrón bueno, el que le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le pusieron Dimas. Y al que le reclama al Señor, oye, bájate tú y bájanos a nosotros, se llama Gestas, o sea, Dimas y Gestas. Y por eso es San Dimas, o sea, hay una ciudad que aquí se llama San Dimas, en honor al buen ladrón.
Al buen ladrón. A lo mejor fue el mismo monje que por inspiración le puso los nombres a los 3 reyes magos también. Lo que se entiende aquí, entiendo la razón por qué no se acepta todavía. Le han quitado mucho sabor al show. Le están quitando las partes que verdad conmueven en realidad, y aunque de una manera trató de acercarse a lo más justo, lo más correcto bíblicamente, pero en realidad le quitó mucho el sabor del show, y ese es el propósito. Y como un show, hermano Marcos, tiene que tener personajes, por eso le dan nombres al ladrón. Claro que sí. Y el otro ladrón, ¿verdad? Bueno, yo nomás quisiera, puesto que la hora ya es avanzada, dejar al auditorio con un pensamiento o con un razonamiento de la escritura. Dice en Jeremías capítulo 6 verso 16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Si estás en esta situación, pues yo pienso que te identificas estando no en el camino del Señor Jesucristo, no en su doctrina, no en lo que Él dejó establecido. ¿Por qué no escuchamos, verdad, el consejo del Señor? Mirad, analiza, pregunta, ¿cuál es el buen camino? ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Que no exista esa respuesta que hubo en los antiguos de decir, no andaremos. ¿Por qué uno aneciarse a tradiciones? ¿Por qué aneciarnos a fanatismos? ¿Por qué buscar lo tradicional y no buscar la verdad de Dios? A eso los invito, a que hagamos un análisis, un pensamiento y buscar el camino de Dios. Y sí, como decía el apóstol Pablo, decía en la primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El propósito de Dios y el propósito, la esencia del sacrificio de Cristo es para traer salvación, pero esa salvación también hay que venir al conocimiento de la verdad. Y como hemos platicado en estos 2 días, lo que se lleva a cabo, ¿qué de verdad hay? ¿Cuánta verdad hay realmente? ¿Y podrá esto ser un motivo, un impulso a la salvación? Esa debe de ser nuestra pregunta y nuestro interrogatorio personal a cada uno de nosotros. Bueno, pues nos despedimos de ustedes. Quiero mencionar un texto de la escritura, la 1 Corintios 4, 1 al 5, para que usted lo pueda leer completo en su casa, para que veamos. Dice que en aquellos tiempos, algunos van a apostatar de la fe, enseñando doctrinas de demonios, los cuales prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios formó y que es bueno, y nada hay que desecharse. Pregunta, ¿quién hace esto? ¿Qué iglesia prohíbe que sus ministros se casen? ¿Y qué iglesia les manda de que no coman carne estos días? La respuesta es de ustedes. Así es. Y bueno, pues lo esperamos en la próxima emisión de su programa Nosotros Conversamos, deseándoles que este programa los haya a meditar, les permita que ustedes abran su corazón y busquen la iglesia de Dios y conozcan que hay un verdadero siervo de Dios y apóstol de Jesucristo aquí en la tierra, y mediante él vamos a alcanzar Dios mediante la salvación. Así ya es. que es el medio que Dios ha puesto para que nosotros la alcancemos, claro, viviendo una vida justa, pero se ocupa un nombre de Dios para que haya salvación y nos lleve con él. Entonces nos despedimos, deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.